Gracias y una disculpa y por tenernos paciencia también. La verdad que hemos estado aquí luchando, pero parece a parecer que ya tenemos el internet. Gracias hermanos por la paciencia y por la espera. Bienvenidos a Debel Kerigma. Espero que sea de bendición este tema que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hablar de Jesús y Nicodemo. La verdad que me llama mucho la atención de este personaje que tuvo un encuentro con Jesús y ese encuentro pasó algo con la vida de Nicodemo. Así yo creo que cada uno de nosotros, si tenemos un encuentro con Jesús, hay un cambio, pasa algo en nuestras vidas, hermano. Entonces vamos a tocar ya de lleno el pasaje. Dice ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 1. Perdón, el capítulo 3 de Juan, versículo 1. Dice el texto: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. 7. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo de espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos estos pasajes, hermano, a mí me llaman la atención. Eh, en primer lugar, ¿quién era Nicodemo? Pues Nicodemo era un personaje interesante en Israel. Aparte era maestro, era fariseo, creía en Moisés y en los profetas y en la ley. La verdad que y él, la verdad que representa un grupo de personas en la religión, porque era una persona sincera y estaba buscando pues la salvación por medio de la religión. Pero pues como todos, ¿no? Muchas veces estamos en una religión y estamos buscando la salvación por medio de una religión, cuando pues no es así. Nicodemo era un hombre principal entre los judíos, era importante, tenía su testimonio, estaba en el Sanedrín, tenía los recursos, tenía la preparación académica porque era maestro de Israel. Pero me llama mucho la atención cuando vemos en el pasaje ahí en el versículo 3, cuando dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Fíjense, dice que vino de noche y se dirigió a Jesús como maestro. Él es una persona que, aunque era una persona religiosa, pudo entender los tiempos y pudo discernir.
¿Qué le llamó a Jesús? ¿Qué le llamó la atención a Nicodemo de Jesús? Primero entendió que era Jesús, venía de Dios y que Jesús hacía esas cosas. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo está diciendo, entendió, dice, sabemos que vienes de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Dice Nicodemo, por las señales que Jesús hace. ¿Cuáles señales? Pues vemos la historia en los evangelios, que Jesús alimentaba a las personas, Jesús sanaba a los ciegos, sanaba a los paralíticos, a los cojos, alimentaba a las personas, hacía liberación también, aquellas personas estaban endemoniadas, resucitaba muertos. Entonces, todas esas cosas que él empezó a ver en Jesús, le llamó la atención y vino a Jesús de noche. Muchos historiadores o muchos comentaristas mencionan que unos dicen para que no ser visto por sus colegas, otros por sus compañeros de la religión de que él profesaba. Acuérdense que era fariseo. Y entonces dicen que era para no ser visto, ¿no? Para, pues, a lo mejor, para no ser expuesto, ¿no? Dirán, pues, a ver qué va a decir la gente que pues, ya estoy ahí con Jesús, ¿no? Pero el otro día estaba platicando ese tema con un amigo, que es de Puerto Rico, pero vive en Estados Unidos. Este amigo se llama Richard Silver y él es un hombre tan preparado y él me comentaba cuando tocábamos este punto, dice, él comentaba que Nicodemo vino de noche a Jesús, porque recuerden que cuando, no sé si han visto ahí en los evangelios que dice que cuando era de noche Jesús siempre tenía como costumbre a subir al monte y a orar, platicar con el Padre, para que el Padre le revelara, le guiara para el día siguiente lo que Jesús iba a hacer. Entonces, como Jesús andaba ocupado en todas las cosas que hacía, sanando a los, libertando a las personas, sanando, haciendo bien, teniendo misericordia del pueblo, de los necesitados. Y era una persona ocupada Jesús. Pero también este hombre era una persona muy ocupada porque estaba en el Sanedrín, donde se promulgaban leyes, era maestro de Israel. Entonces, este amigo dice que como Jesús y Nicodemo estaban ocupados, por eso dice que él vino de noche. Este, y reconoció, dice, si no estuviera Dios con Jesús, él no pudiera hacer nada. Pero fíjense cómo le responde Jesús. Jesús le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense cómo aquí Jesús lo empieza a ubicar a Jesús, a Nicodemo. Jesús le afirma, dice, de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí nos enseña a Jesús, hermanos, o amigos que nos están viendo en el Facebook o en diferentes horarios en YouTube. Muchas veces decimos, es que si yo no voy a la iglesia, es que si yo no hago esto, no hago aquello, no me comporto de esta forma, no me comporto de esta forma, pues yo no voy a ir al cielo, ¿no? Pero aquí Jesús nos está dando, nos está diciendo algo, hermano. Le está diciendo a los hermanos o las personas que nos ven, dice, de cierto te digo en esta noche, que si tú no nacieres de nuevo, no puedes ir al cielo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Aquí le está diciendo Jesús a Nicodemo que si Nicodemo no naciere de nuevo, él no puede ir al cielo. Y muchas veces, a veces vamos o pertenecemos a una religión y estamos siendo sinceros, ¿no? Buscando la salvación por medio de una religión. Jesús nos está diciendo aquí que no es por medio de una religión, no es porque yo me porte bien, no es porque yo haga aquellas cosas, no es porque yo tenga miedo y por miedo me empiezo a portar bien, no. Dice que solamente necesitamos nacer de nuevo. Pero ¿cómo es eso? Le dice Nicodemo. Fíjese cómo Nicodemo le dijo,
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjese, aquí otra vez Jesús dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué toca estos elementos, hermano? Espíritu, agua, y toca también el viento. Y son elementos, hermanos. El agua tiene algo importante, hermano. El agua representa la vida. Cuando nosotros estamos en un desierto y no tomamos agua, nos llegamos a morir. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tomamos agua? Eh, el agua tiene una simbología. Bueno, tiene dos o varias, pero es una de las características que pues refresca, produce vida, nos hidrata, entonces produce mucho el agua. Y entonces Jesús toca un elemento que es el agua y el espíritu. Le está diciendo a Nicodemo. Cuando nosotros entendemos eso del nuevo nacimiento, hermanos, eh, vemos un proceso, hermanos, cuando un hombre y una mujer se casan, pues tienen relaciones sexuales, y de esas relaciones sexuales, pues se forma, pues la vida. Está un periodo, esta gestación en 8 meses en el vientre de la mujer, ¿no? Y después de los 8 meses, pues la mujer da luz y vemos que nace un nuevo ser, un alma viviente, ¿no? Entonces esta personita, hermanos, que nace, pues necesita los cuidados. ¿Cuáles cuidados? Pues necesita ser los cuidados de mamá para que la mamante le dé de comer, la cuide, lo proteja. Necesita una familia, necesita un hogar, necesita todos los cuidados. Todos esos puntos nosotros los podemos ver físicamente cuando nace una persona. Y todo eso que vemos nosotros, cuando una persona nace, todos esos cuidados, los alimentos, una casa, una familia, los alimentos, los cuidados, la protección, porque ese nuevo ser que nació, hermanos, necesita depender al 100% de sus papás, de sus familiares y de todo lo que esa familia le ofrece. Lo mismo ocurre, hermano, cuando una persona nace, pero ¿cómo no lo podemos ver físicamente, hermanos? ¿Cómo no lo podemos ver físicamente? Que ocurre ya aún siendo viejo y nacemos, pero necesitamos los mismos cuidados, hermano. Necesitamos una familia, unos papás espirituales, unos hermanos espirituales, necesitamos una casa espiritual, necesitamos el alimento espiritual, necesitamos todos esos cuidados para que nos vayan cuidando, nos vayan dando esa formación, nos vayan dando esa alimentación. Ocurre algo que solamente cuando tú tienes ese encuentro con Jesús, te das cuenta que ocurre y pasa algo. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me convertí a Jesús, yo tuve ese encuentro con Jesús y sentí que dentro de mi ser hubo un cambio, hermanos. ¿Y cómo sabía yo? Porque yo me di cuenta, yo lo pude experimentar, hermanos. Pero les voy a decir una cosa, hermanos. Cuando tú tienes ese encuentro con Jesús y entiendes tu circunstancia, tu condición delante de Jesús y reconoces que eres una persona pecadora, que has vivido alejado de Dios, que has caminado sin Jesús, sin Dios en tu vida, y entiendes, hermano, que necesitas la intervención de Dios en tu vida, en ese momento, cuando tú lo reconoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y el único que puede hacer un cambio en tu vida, lo aceptas en tu corazón y te arrepientes, le pides perdón por tus pecados y en ese momento ocurre algo sobrenatural, hermano. Un milagro extraordinario, hermano. Un milagro que quizás no se puede ver en ese momento y no se puede entender y quizás las personas no pueden entender, hermano, porque no hay forma de explicarlo. Pero solamente tú puedes entenderlo porque tú lo has experimentado, hermanos. Pero va a ocurrir algo, hermanos. Va a haber un cambio. Y,
¿Y quiénes son los que se van a dar cuenta primero, hermano? Son las personas que te rodean, tus amigos, tus colegas de trabajo, tus compañeros del colegio, tus familiares los más cercanos. ¿Cómo se van a dar cuenta? Por ejemplo, en el caso mío, hermanos, pues me dijeron, es que yo recuerdo uno de mis cuñados me dijo, oyes, yo reconozco que pues en la religión que ahora tú estás, ha habido un cambio en tu vida, ya no eres la misma persona. Pero ellos me dijeron, pero no te perdono que hayas traicionado la religión de tus padres. Entonces volvemos ahí, hermanos. Mucha gente está equivocada como Nicodemo, hermano. Nicodemo es que representa ese grupo de personas, hermano, en el cual ese grupo de personas están en una religión buscando la salvación, buscando la vida eterna. Y vive de una manera equivocada, hermano, porque aquí Jesús nos dice, no es por esta religión o aquella religión o esa otra religión es la correcta. No, hermanos. Jesús está diciendo lo único que necesitamos es haber creído en Jesucristo y haber nacido de nuevo. Es lo único suficiente. Y después de eso, hermanos, vienen pues los frutos, hermanos. ¿Por qué? Porque yo siempre en la escuela dominical pongo un ejemplo, hermanos. Por ejemplo, si yo siembro un arbolito en mi casa, y pues claro que ese arbolito va a depender de mí, de todos los cuidados que yo le voy a dar. Le voy a poner el abono, los fertilizantes, lo voy a regar, vea, que yo tenga ese cuidado con ese arbolito de que vaya creciendo bien, que sea sano y que vaya creciendo y vaya haciéndose más fuerte. Y va a llegar un día donde te va a dar frutos, hermano. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Cuando ese arbolito ya crezca y empiece a tener flores y luego de las flores vienen los frutos. Es lo mismo que pasa con nosotros, hermano. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, hay un cambio sobrenatural, hermanos. Hay un cambio sobrenatural que nos damos, que ya no somos las mismas personas. Va a haber algo que va a cambiar en nuestras vidas. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque va a haber externamente y físicamente, vamos a pensar de una manera diferente, vamos a hablar de una manera diferente, vamos a reaccionar de una manera diferente, porque ¿cómo lo sabemos, hermanos? Porque Pablo habla en una de sus cartas, hermanos. Dice, antes yo anhelaba hacer lo bueno y aquello que yo no quería hacer, terminaba haciendo aquellas cosas malas. Y lo que yo quería hacer, pues no lo hacía. ¿Por qué? Porque mi naturaleza había sido quebrantada, hermanos. Había sido esclavizada y terminaba yo haciendo aquello que yo no quería, dice Pablo, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque estaba esclavizado por el mundo, por la carne, por el pecado en mí, gobernaba mi vida. Pero cuando yo conozco a Jesús y tengo un encuentro con Jesús, como Nicodemo lo tuvo, pues hubo un nacimiento espiritual, hermanos. Esa vida de Jesús vino en mi mente, hermano, en mi corazón y hubo un cambio. Entonces, una persona que nace de nuevo, hermano, necesita una familia, necesita unos padres espirituales, unos hermanos espirituales, una casa, hermano, que es la iglesia. Esa casa familiar donde le van a dar los alimentos, la guianza, van a cuidar a esa persona para que se vaya creciendo, se vaya formando, vaya teniendo una guianza y conforme vaya creciendo vaya dando frutos, hermano. Es los frutos que vamos a dar. Entonces nosotros aquí nos damos cuenta que la salvación no está en las obras, sino cuando nosotros somos salvos, hay obras que empiezan a haber en nuestras vidas. Por ejemplo, un ejemplo práctico, hermanos. Si yo era muy alburero y grosero y hablaba puras palabras malas, cuando yo tuve ese encuentro con Jesús, pues yo quiero parecerme a Jesús. Amén. Y, y fíjense, vamos a seguir hablando aquí del pasaje. Jesús le respondió en el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Es el ejemplo que yo les dije, hermanos. Nosotros, una vez ya nacimos del proceso natural, que es por medio de una relación, nos formamos en el vientre de mamá y estamos 8 meses, nacemos, nos vamos desarrollando, vamos creciendo, nos vamos siendo fuertes. Eso es cuando es nacido de carne. Pero aquí está diciendo que el que es nacido de espíritu,
de espíritu es, hermano. Ocurre algo sobrenatural, extraordinario dentro de nuestro ser. Y le dice Jesús, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. En el 8, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice, ¿cómo? Dice, entendemos y sabemos que el aire sopla. ¿Por qué? Por el sonido, porque cuando nosotros lo sentimos. Pero dice, sabes de dónde viene ni sabes de dónde va. Solamente sabes que está ahí. Dice, así ocurre con aquel que es nacido de nuevo. Ok, la gente no puede entenderlo. Solamente aquella persona que tuvo esa experiencia con Jesús, cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Pero en la medida que nosotros vamos creciendo, hermano, no sé, la gente se va a empezar a dar cuenta, hermano, que ha habido un cambio en nosotros, que somos diferentes. Y entonces muchas personas que antes nos rodeaban, muchos se van a ir, muchos se van a quedar y se van a convertir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, hay un cambio, hermanos, y la gente va a empezar a ver ese cambio. Amén. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, el que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. O sea, le estaba hablando ahí Jesús a Nicodemo, lo que hemos visto con los ojos, lo que hemos escuchado con los oídos, lo que las manos tocaron, de eso vamos a testificar. Y vean, hermanos, ¿qué pasó? Por ejemplo, en el caso mío, hermanos, voy a poner ese ejemplo. Cuando yo tuve ese encuentro con Jesús, yo experimenté, lo viví. Entonces, yo, eso que pasó en mí, yo lo anhelaba y lo anhelo, hermanos, que ocurra en otras personas. Y entonces por eso yo anhelo y deseo que las personas conozcan de lo que yo conocí y que puedan experimentar eso que yo experimenté, hermanos, y sus vidas cambien, sean transformados, hermanos. Entonces por eso yo empiezo a hablar de Jesús. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Está hablando de Jesús. Y aquí menciona un personaje importante que este Nicodemo se identificaba. Eh, Menciona a Moisés. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario el Hijo del Hombre que se ha levantado. ¿Por qué Jesús le menciona a Nicodemo, a Moisés y a la serpiente? Porque Moisés es uno de los hombres importantes para Israel. Y este Nicodemo creía en Moisés porque él enseñaba de Moisés, pero no había conocido la verdad, no había conocido a Jesús. Y por eso le menciona a Moisés y la serpiente. ¿Y por qué mencionará la serpiente? ¿Qué representa la, la serpiente para el pueblo judío? Pues acuérdense que cuando Jesús con Moisés hace ahí en Egipto, cuando Dios quiere libertar al pueblo de Israel, que estaba esclavizado por 400 y cacho años ahí en Egipto, pues Moisés traía un bastón y ese bastón se convirtió en una serpiente, hermanos. Y ven que los magos del rey también hacen una serpiente y todo eso, ¿no? Entonces, la serpiente de Moisés traga a esa otra serpiente. Y entonces todo eso, ¿por qué Jesús las menciona? Porque es lo que entendía Nicodemo. Y toda esa parte, hermanos, esa parte, la serpiente. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como fue levantada la serpiente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Dice, si tú crees todas estas cosas y nacieras de nuevo,
Pues el resultado de eso, hermanos, es la vida eterna. Es un regalo que Dios nos ofrece, hermanos. Y eso no se gana por portarme bien o dejar de hacer cosas, no, sino que es por gracia, algo que yo ni ustedes merecemos. Fíjense, hermanos, y cuando nosotros vemos el resultado del encuentro de Jesús que tuvo con Nicodemo, fíjense, ahí en Juan 7, en el Evangelio de Juan 7, 45 al 52, allí vemos un resultado que tuvo Nicodemo cuando tuvo ese encuentro con Jesús de noche. Aquí vemos un resultado en el cambio de Nicodemo. Fíjense, porque él estaba en el Sanedrín, hermanos. Y esto que comentamos, que vamos a ver aquí, hermanos, es lo que se estaba discutiendo en el Sanedrín. Ahí cuando los sacerdotes querían arrestar a Jesús para matarle. Pero Nicodemo ya empieza a hacer una defensa en lo que tuvo ese encuentro con Jesús. Porque cuando tuvo ese encuentro con Jesús cambió su vida, hermano. Ya no fue el mismo. Ya no fue el mismo Nicodemo, hermanas. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, ya no vas a ser la misma persona, va a haber un cambio sobrenatural en tu vida. Vas a ser una persona nueva. Entonces Pablo dice que cuando tuvimos ese encuentro con Jesús, Él empieza a renovar nuestra mente, empieza a renovar nuestro corazón, empieza a renovar todo nuestro ser y dice que empezamos a ser unas personas nuevas. Fíjense, Nicodemo, el que vino a Él de noche, al cual era uno de ellos ahí en el versículo 50. ¿Juzga acaso nuestra ley? A un hombre el primero no le oye y no sabe lo que ha dicho. Aquí está haciendo una defensa ahí en esos pasajes. Nicodemo les dijo, porque estaban hablando de que querían arrestar a Jesús. Él vino, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Nicodemo está haciendo una pregunta a ese grupo que está reunido ahí en el Sanedrín, hermano, a los sacerdotes y a los demás. Dice, ¿acaso juzga nuestra ley? Está diciendo, ¿acaso Jesús está juzgando nuestra ley? ¿O un hombre, si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Los fariseos y sacerdotes querían arrestar a Jesús, pero Nicodemo estaba entre ellos, interviene y defiende a Jesús legalmente, recordando que la ley de Moisés exige a oír al, la causa o el asunto. Dice, estaba ahí hablando con los líderes. ¿Acaso Jesús juzga nuestra ley? ¿Acaso juzga nuestra ley? Pero también vemos, hermanos, más adelante el testimonio de Nicodemo. En el capítulo 19, cuando vemos ahí a Nicodemo, acuérdense que Jesús tenía ahí a un discípulo que se llama José de Arimatea. Pero Nicodemo hace una intervención ahí, hermanos. Dice, después de todo esto, José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente rogó a Pilato que le permitiera llevarse al cuerpo de Jesús también Nicodemo. También Nicodemo estaba ahí. El que antes había venido a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloe y todos los compuestos ahí. Después de la crucifixión, Nicodemo ayudó a José de Arimatea a preparar el cuerpo de Jesús para el entierro. Trajo la cantidad de perfume, incienso y todos esos elementos que prepararon el cuerpo de Jesús para ponerlo en aquel sepulcro. Entonces vemos que tanto Nicodemo como José de Arimatea eran personas que ya habían tenido un encuentro con Jesús, hermanos. Habían tenido ese encuentro con Jesús
y cambió sus vidas, hermanos. Y vemos el testimonio de estos dos personajes aquí, hermanos, más adelante, que ellos hicieron. Primero vemos en el Sanedrín, cuando querían arrestar a Jesús, Nicodemo hace una defensa a Jesús. Dice, ¿acaso Jesús juzga nuestra ley? Él no se mete con nuestra ley. Entonces intervino, y después de eso, cuando Jesús es arrestado y es crucificado, ahí interviene Nicodemo con José de Arimatea para tomar el cuerpo, prepararlo y llevarlo a aquella tumba. Hermanos, yo les animo en esta noche, hermanos, que busquemos a Jesús, tengamos un encuentro con Jesús, no que vivamos una religión, porque fíjense, a mí me gusta siempre hablar de esto, hermanos. Allí en el Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 17, versículo 3, dice, y esto consiste en la vida eterna, en que crean el único Dios verdadero y a Jesucristo, el cual he enviado. O sea, Jesús está diciendo, ¿sabes qué? No es por aquella religión, esta otra religión o aquella otra religión. No, hermanos, sino que tenemos que creer en quién, en Dios por medio de Jesús y nacer de nuevo, hermanos. Es el único requisito que necesitamos para poder ir al cielo, a ese lugar que Jesús ha ido a preparar para nosotros. Necesitamos nacer de nuevo. Hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan ahí por el Facebook o por YouTube de una manera diferida. Yo te puedo decir una cosa, que me estás escuchando. Si tú no nacieras de nuevo, no vas a poder ver el reino de los cielos. No vas a poder entrar a ese lugar maravilloso que Jesús ha ido a preparar, esa casa. Necesitamos nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, hermano, y llegaras a morir, créeme que cuando Jesús venga por su iglesia, no vas a resucitar, no vas a ser parte de esa primera resurrección, hermanos. Te vas a quedar esperando hasta que Jesús resucite primero los que creyeron en Él y murieron creyendo en Él, y después, en el tiempo presente, los que están vivos serán arrebatados y nos iremos con Jesús. Y después pasará un tiempo prolongado y entonces vendrá a resucitar a aquellos que no tienen esperanza, sino para qué? Para ser lanzados a ese lugar que habla la Biblia. Ese lugar eterno y para siempre, donde no va a haber paz, ni va a haber gozo, ni va a haber alegría, sino solamente tormento. ¿Por qué podemos saber eso, hermano? Porque hay personas que fueron, la Biblia menciona que fueron resucitados. Lázaro es uno de ellos, pero vemos que así como fue resucitado, volvió a morir por segunda vez. Vemos el caso ahí de el hombre rico y Lázaro, hermanos. ¿Y cómo sabemos esto? Jesús mismo, hermanos. Jesús mismo, él tuvo que haber morido, tuvo que haber muerto y resucitó. Es el único que su tumba no está ahí, en su tumba, su cuerpo, hermanos, porque Él está vivo, hermanos, porque Él es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Ahora, Jesús vino a restaurar aquel cuerpo que tenía Adán y Eva antes de haber pecado. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Porque cuando antes de que Adán y Eva pecaran, dicen que estaban desnudos, pero no se veía su desnudez. Tenía unas vestiduras espirituales, hermano. Por eso Pablo habla que Jesús es el postrer Adán. Entonces es maravilloso ese libro de los Romanos, hermanos. Esa carta a los Romanos que la verdad está impresionante cuando nosotros leemos esa carta. ¿Y por cómo lo sabemos, hermanos? ¿Por qué? Porque está escrito en los evangelios, hermanos. Que cuando nosotros vemos a José de Arimatea y a Nicodemo allí preparando el cuerpo de Jesús con esas vestimentas, con esos aromas, preparativos para el cuerpo de Jesús y volverlo y ponerlo en ese sepulcro, hermanos. Y vemos ahí también, entra en esa historia esa mujer extraordinaria que fue llevada ante Jesús
para ser juzgada de acuerdo a la ley, hermano, de acuerdo a las costumbres de aquel tiempo, que si una mujer era encontrada en el acto de adulterio, tenía que morir apedreada. Pero cuando Jesús la confronta a esa mujer con amor y la ubica y perdona sus pecados y la ama Jesús, vemos que esa mujer es transformada, hermanos. Y esa mujer en el primer día, cuando Jesús resucita, va a la tumba a buscar a Jesús. Pero Jesús ya no estaba ahí. Y ahí vemos toda la historia, hermanos. Toda esa vestimenta que Jesús tenía estaba ahí intacta en la tumba. Pero Jesús ya no estaba. Y dicen que estuvo después de que resucitó, estuvo como 40 días. Y dice que cuando los discípulos estaban aún las puertas cerradas, Jesús traspasaba la puerta y entraba y estaba con los discípulos. Y si esa vestimenta estaba ahí, hermanos, ¿cómo es que, qué vestimenta traía Jesús, hermanos? ¿Qué vestimenta traía Jesús? Cuando vemos esos discípulos que iban hablando lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Pues que Jesús había muerto, crucificado y se había sido enterrado. Pero ya no estaba muerto y había resucitado, hermanos. Y Jesús se les empareja a sus discípulos ahí a Emaús, pero no se dieron cuenta que él iba desnudo, porque él traía una vestimenta restaurada espiritual, hermano, la vestimenta que traía a Adán antes de haber pecado. Porque el hombre fue diseñado no para que muera, hermanos, sino para que viva eternamente. Pero por causa del pecado vino la muerte, la enfermedad, los problemas, todas las cosas que vemos, todo lo mal que vemos, la corrupción, las guerras, las codicias, un montón de cosas, hermanos, por un solo pecado, hermanos, por un solo pecado. Pero Jesús viene a restaurar todo eso, hermanos. Y vemos que cuando Jesús resucita, todo eso estaba ahí. Entonces, no es por medio de una religión, hermanos. No es por medio de cambiarme de religión. Eso no funciona, hermanos. No, hermano. Tenemos que salir de la religión y tener ese encuentro con Jesús y nacer de nuevo, hermanos. Es lo que nos garantiza, porque Jesucristo es nuestro seguro de vida eterna, hermanos, y para siempre. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. Pero muchas veces le decimos al Señor cuando nos arrepentimos y le entregamos nuestras vidas y nacemos de nuevo, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres el dueño de mi vida. Pero ya en la práctica, hermano, a veces, pues, sí es el Señor de mi vida, pero en algunas áreas, hermanos. Ya en algunas áreas no, yo soy dueño de mi vida. Entonces no funciona así, hermanos. Necesitamos nacer de nuevo para que podamos tener ese regalo que es tan maravilloso, que no nos ha costado nada a nosotros, solamente creer y aceptarlo. Es cuando ocurre el nuevo nacimiento, para, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Dice, si todo aquel que en él cree y se arrepiente y lo recibe como Señor, pues el resultado de eso es vida eterna. Pero si no, hermano, también el otro resultado, si tú decides no creer, como aquel hombre rico dice, no, pues mira que sabes que Lázaro está enfermo, no tiene salud, no tiene familia, no tiene casa, pues no lo quiere ni la sociedad, porque la lepra es lo que generaba como una persona inmunda que tenía que ser apartada. Dice, no, pero yo tengo, pues, me va bien en los negocios, me va bien en la escuela, tengo buena familia, pues no necesito a Jesús en mi vida. Estoy bien así como voy viviendo. No, no lo necesito. Pero ¿qué pasó, hermanos? Cada quien tuvo una recompensa cuando se enfrentaron a la realidad. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque la muerte va a llegar un día a nuestras vidas, hermanos. No sabemos en qué momento vaya a ocurrir, pero debemos estar convencidos y seguros a dónde nosotros vamos. ¿Vamos con Jesús o vamos sin Jesús? Eso depende de la decisión que tomemos aquí en la tierra, hermanos. Si aceptamos a Jesús como nuestro Señor o Salvador o lo rechazamos, porque Él es el que nos regala la salvación, que es la vida eterna, hermanos. Hermanos, espero que este tema haya sido de bendición para ustedes y que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos concluyendo en esta noche ya este,
Gracias a Dios pudimos transmitir, hermanos. La verdad que estábamos teniendo problemas, pero les agradecemos, hermanos, ahí en Facebook, los que nos ven, ahí en YouTube, hermanos, que Dios les bendiga y ojalá y pueda ser de bendición este tema que hablamos de Nicodemo y Jesús, hermanos, que cómo tuvo ese encuentro con Jesús. Así yo te recuerdo, hermanos, que si tú tienes un encuentro con Jesús, yo te puedo asegurar que tu vida va a haber un cambio, hermanos. Va a ser transformada tu vida a una persona nueva. Claro, no quiere decir que no vas a tener luchas, no vas a tener problemas, porque estamos en un mundo caído, tenemos una materia que está contaminada, hermanos. Y la lucha siempre va a estar ahí, hermanos. Pero ahora tenemos doble naturaleza y nosotros podemos tomar la decisión con qué naturaleza reaccionar, con qué naturaleza contestar, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque hemos conocido la verdad y la verdad nos hizo libre. ¿Quién es la verdad? Pues Jesucristo. ¿Y cómo lo sabemos por qué es la verdad? Porque Él lo dice. ¿Y cómo sabemos que lo que dice Jesús es verdad? Pues porque Él es Dios, hermanos. Porque Él es el dueño de la vida, el dueño de todas las cosas. Y ni la misma muerte pudo detener al creador de la vida, que es Jesucristo de Nazaret. Sino que Él, por medio de su muerte y su resurrección, vino a restaurar todas las cosas espirituales, hermanos. Por eso vemos que Pablo dice que hay un cuerpo terrenal, cuerpo espiritual, vestiduras terrenales y vestiduras espirituales. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, hermanos, tenemos una vida espiritual, hermano. Entendemos las cosas que no podíamos entender antes. Y ahora podemos, con la ayuda y la intervención de Dios y por medio de su palabra y su Espíritu Santo, nosotros podemos hacer aquello que antes para nosotros era imposible, dejar de pecar, hermanos. Ahora lo podemos hacer porque tenemos a Jesús, tenemos a su Espíritu Santo, tenemos a la palabra de Dios, que eso nos fortalece y nos alimenta y va lavando nuestro corazón, nuestra mente a un hombre nuevo, a un hombre transformado, a un hombre renovado, hermanos. Es lo que ocurre cuando ocurre ese nuevo nacimiento espiritual, hermanos. Así es que les animo, hermanos, que no cesen de predicar la palabra, llevarles a que conozcan de Jesús. Pero somos responsables, hermanos, delante de la sociedad y delante de la iglesia, hermanos. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque, por ejemplo, hermanos, voy a poner un ejemplo muy práctico, hermanos. Imagínense, hermanos, que yo, desde que el momento que me convierto de Cristo y empiezo a estudiar la Biblia, la leo una tras otra y tras otra, tomo curso de discipulado, tomo curso de evangelismo, tomo curso de teología, teología práctica propia, todas las ramas de teología, hermana, y me convierto como Nicodemo, un maestro en el pueblo de Dios, de la palabra de Dios. Pero, hermanos, si yo no empiezo a dar frutos, por ejemplo, ¿cuáles son los frutos? Uno es del dominio propio, hermano. La gente que me ve, la gente que me rodea, por ejemplo, que llegue una persona y que se presente físicamente y me quiere agredir, hermanos. Y yo contesto de una manera violenta y agresiva, hermana. La gente que me ve alrededor va a decir, no, para ser como aquel cristiano, pues mejor no, yo sigo aquí en mi religión, en la que yo, pues, me enseñaron mis papás, ¿y para qué? Para ser como él, pues no. Entonces nosotros somos responsables. Claro que eso no es una excusa, hermanos, porque pues cada quien va a tener que entregar un día cuentas con el Creador, con ese juez que no es corrupto, ese juez que es justo, que cuando Él venga y abra sus libros y no esté escrito nuestro nombre en ese libro de la vida, vamos a ser juzgados de acuerdo a las cosas que practicamos y vamos a ser llevados a ese lugar donde pertenecemos, hermano. Claro que no es una excusa, pero tenemos esa responsabilidad, hermanos, porque por mi testimonio pueden acercarse a Jesús o pueden vituperar el nombre de Jesús. Entonces yo tengo esa responsabilidad, porque la gente se va a quedar no con lo que yo sé, hermanos, sino con la actitud que yo tengo, la forma que yo reacciono, la forma que yo me muevo en las circunstancias, en los problemas, hermanos. Eso es lo que se va a quedar. Es, por ejemplo, cuando nosotros estamos en casa y le decimos a los hijos o a los sobrinos, oye, no mientas, no hagas esto.
Pero si yo lo hago, hermanos, ¿con qué cree que va a hacer ese hijo? No va a ser lo que yo le digo, sino lo que yo practico, porque es lo que él ve. Entonces somos responsables, hermanos. Jesús nos hace responsables porque ahora lo representamos a Él aquí en la tierra. Ahora somos sus embajadores, ahora somos sus representantes, somos los que llevamos el mensaje de vida y de esperanza, porque Jesús ya no está en la tierra, pero nos dejó a nosotros como parte de ese equipo para que llevemos ese mensaje de esperanza, de vida, de salvación, hermanos. Entonces somos esos portadores de Jesús, esos portavoces de Jesús, esos embajadores de Jesús, que estamos promocionando y representando el reino de los cielos. Entonces es la responsabilidad que tenemos delante de la sociedad, hermanos, y somos responsables, hermanos. Pues yo le dejo este tema, hermanos, espero que sea de bendición para sus vidas y les agradezco, hermanos, por escucharnos y por tenernos paciencia también, hermanos. Estuvimos luchando para poder transmitir este mensaje el día de hoy, pero gracias a Dios que pudimos y que sea de bendición para las personas que aún no conocen de Dios y aún las personas que van a conocer, las personas que se van a acercar por medio de este video y creemos que Dios va a llegar a muchas personas y creemos que Dios alcanzará a multitud de personas por esta palabra no es mía, hermanos, es la palabra de Jesús. Yo solamente leí lo que Jesús dijo hace 2000 años y esa palabra que cambió mi corazón, cambió mi vida y cambió mi eternidad, hermanos, que me dio vida eterna. Pues muchas gracias, hermanos. Les agradecemos por escucharnos y estar ahí viéndonos y escuchando en Facebook, en YouTube, hermanos. Pues muchas gracias, hermanos. Estamos concluyendo. Espero que sea de bendición. Déjenme hacer una oración por ustedes. Déjenme orar para que Dios los guarde y los cuide. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias porque hace tiempo que yo tuve ese encuentro contigo como Nicodemo lo tuvo, Señor Dios, cambiaste mi vida, cambiaste mi estilo de vida, cambiaste mi eternidad. Ayúdame, Señor Dios, porque todavía sigo luchando con aquellas cosas que yo no quiero hacer, Señor Dios, pero solamente la intervención de tu Espíritu Santo, la intervención de tu palabra me ayuda, Señor Dios. Y te pido por mis hermanos que están aún ahí escuchando y viendo, Señor, y que siguen luchando, Padre Celestial, que la presencia gloriosa del Dios justo, santo y la gloriosa presencia del Espíritu Santo nos pueda ayudar en todo momento para poder glorificar el nombre de Jesucristo, para honrarle a Él, para glorificarle a Él, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, ayúdanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, precioso y maravilloso Dios. A ti sea la gloria, la honra, porque tú eres el Rey, porque tú eres el Señor de nuestras vidas, Padre Celestial. Maravilloso Señor, te agradecemos porque tú eres bueno con nosotros. Hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu gracia, hemos visto tu misericordia, hemos visto el sustento de Jehová en nuestras vidas, Padre mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ese regalo maravilloso que tú me has dado, Señor, que es la salvación. No me ha costado nada, solamente creer en lo que tú me ofreces, Señor, que es la salvación en el nombre de Jesús. Padre bendito, te agradezco, Señor, porque tú eres nuestro Redentor y tú volverás por tu iglesia. Tú cuidarás de tu iglesia, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Tú la guardarás de todos los desafíos que se presentan y los desafíos que vienen, Señor Dios. Tú guardarás a tus hijos, tú los cuidarás hasta que tú vuelvas por tu iglesia, Señor Jesucristo, porque tú eres el dueño, Señor, maravilloso. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que están escuchando esta plática, Señor Dios. Los que están ahí en Facebook, los que están en YouTube y los que van a escuchar de una manera diferida, Señor Dios. Que tu presencia gloriosa y maravillosa esté con ellos, Señor Dios. Que tú les guardes, que tú les cuides, que tú suplas todas sus necesidades, que tú les ayudes a que ellos crezcan, Padre mío, y se puedan reproducir, puedan dar frutos, Señor Dios, frutos que glorifiquen el nombre de Jehová, en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Pues muchas gracias, hermanos. Estamos terminando, les agradecemos. Si es que no, no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Hay saludos. Bueno, pues saludos a los hermanos que nos mandan saludos. Eduardo, Elvira Rodríguez, Eric Sánchez, Hermano Eduardo, hermana Elvira, Eric Sánchez, Eri Sánchez, Dios te bendiga. Jenny Gina. Amigo John y Gina, gracias por su amistad también y pues que el Señor les bendiga, hermanos. La verdad que les animo, hermano John y Gina, a que vayan a las clases en la escuela dominical. La verdad que todos temas los tocamos a veces en la escuela dominical y nos ayuda, hermano, porque es la formación que estamos teniendo. Lo que mencioné es como, pues necesitamos una familia, unos hermanos espirituales, unos papás espirituales y una casa, hermanos. Una casa que es la iglesia, es nuestra familia. Es ahí donde nos empezamos a formar y a reproducir. Y ahí es donde nos damos cuenta en qué área encajamos, hermano. Pues gracias por todos, hermano. Buenas noches, que Dios les bendiga y el Señor les guarde y puedan descansar y que el Señor les bendiga en gran manera. Les mando un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga. Buenas noches. No sé si hay algún comentario más. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Buenas noches. En Debel Querigma vas a encontrar conocimiento que te hará brillar, la sabiduría que viene de Dios, con diligencia y dedicación. Estudia, disfruta, abre tu corazón. La Biblia es luz en cada rincón. Con amor y fe, juntos a crecer, el Espíritu Santo te va a guiar. Librería de Belquerigma, un lugar de bendición, donde el obrero se forma con pasión. Jesús es el centro